ando yo molestando aquí con el control de esto. ¿Qué es lo que hace? Profe. A ver, a ver. Vamos a Tengo una pregunta. hasta... ¿El Vivado es Hola, necesario descargarlo señor. todo, los devices? No. Dejemos solamente los Arctic 7. Porque son 10. Sí, no. ¿Qué versión estás La instalando? 16.4, la que tú recomendaste. Ya, pero sí, no. Con los Arctic 7 yo creo que es suficiente. Si no, después creo que se pueden añadir de Ah, todos ok, listo. los. Sí, creo que sí. Si no, pues formatean. A ver, si creo que se puede. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar aquí nuestra temilla, ¿no? Estas clases de las 6 de la tarde están siendo como pesaditas. El grupo de ayer estaba cansado, incluso que era martes. El grupo de ayer estaba cansadísimo, se notaban todos así agotados, como si hubieran pasado, no sé, todo un semestre encima y estuvieran ya en las últimas semanas. Pero bueno, en fin, vamos a grabar esta clase. Recording in Me quiero progress. grabar en este computador a propósito, no les he configurado Moodle. Este fin de semana sí me toca hacerlo. ¿Listo? Ya estoy recolectando las clases porque tengo las clases, no las he sacado, así que por eso me demoré en llegar. Estaba copiando las clases del computador de arriba y esa memoria es muy lenta. Entonces, pero bueno, ya las estoy recuperando. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, arranquemos. Vamos a hacer un temita. El temita de hoy puede ser un poco difícil, puede ser un poco pesadito, pero bueno, intentemos ponerle aquí la mejor cara al asunto. Entonces, quiero de pronto cerrar el tema anterior. Habíamos hablado, la clase pasada habíamos hablado de glitch, ¿cierto? Habíamos hablado de circuitos combinacionales. Vimos que los circuitos combinacionales no responden de forma inmediata, tienen tiempos de propagación. Vimos lo que era el TCD y el TPD del circuito. Y al final vimos el fenómeno de glitch, que en qué consistía un glitch, cómo lo generamos, cómo lo podíamos intentar evitar. Pero lo más interesante de todo eso es que al final, o lo menos interesante quizás, es que los glitches no se pueden evitar. ¿Listo? Entonces no podemos tener un circuito con 100% de garantía que no va a tener glitches, entonces nos toca vivir con ellos. Entonces yo quisiera que revisáramos en particular un circuito y quiero que ustedes ahí de paso me vayan diciendo qué es ese circuito y ahí vamos intentando repasar un poquito de digitales 1 y bueno, pues, hacemos un poquito de todo con este ejercicio que les voy a mostrar. Entonces, digamos que tenemos un circuito. Yo estoy seguro que todos hemos visto este tipo de circuitos. Por aquí está un sumador, por aquí tengo un cero, por aquí tengo esta señal que se realimenta y por aquí seguramente tengo una cajita que toma este valor de por acá y asigna el valor de este multiplexor. La señal del multiplexor puede ser 0 o 1 y este es un comparador, coloquemos igual a, no sé, igual a 8. Vamos a hacer esto de 4 bits. ¿Listo? Pregunta para ustedes. ¿Qué es esto? Contador módulo. ¿Contador módulo? ¿8? Contador bien. ¿Módulo 8? No sé. Si es módulo 8 es porque tiene 8 símbolos. O sea, tendría el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Pregunta, ¿este contador va de 0 a 7 o 8? Este contador va de 0 a 8. ¿Listo? Va a 8 porque el 8 activa el comparador, pero esa activación no hace que él se reinicie de forma inmediata, sino que ese 0
permanece en la puerta del flip-flop hasta que llegue otro flanco. Entonces aquí tendremos precisamente un contador módulo 9. ¿Okay? Porque este contador trabaja 9 ciclos. ¿Listo? Muy bien. Tenemos un contador módulo 9. Si yo llego y hago lo siguiente, si yo tomo este valor, y resulta que por aquí tengo otro circuito. A ver, otra pregunta de captura. Si yo digo que esto de acá tiene 6 bits, ¿esto qué es? Este circuito de acá. Bueno, es un contador, sí. El apellido, contador. Módulo 64. Módulo, listo, módulo 64. ¿Listo? Porque va de 0 hasta 63. ¿Listo? Con 6 bits yo puedo contar de 0 hasta 63. Y evidentemente, al tener la limitante de los 6 bits, pues cuando llega al 63 y si le vamos a sumar 1, 63 más 1 es 0. ¿Sí? 0 con 6 bits, ¿no? 0 con 6 bits. ¿Listo? Muy bien. Resulta que ahora quiero que ese contador, módulo 64, no cuente una vez cada segundo. Lo normal es que este reloj sea igual a este reloj, ¿cierto? Que yo tenga aquí una señal de reloj y digamos que listo, esto es un CLK. Pero quiero que el de allá trabaje más lento, ¿sí? Quiero que el de allá trabaje más lento. Entonces, me da por hacer lo siguiente. Los contadores, ustedes saben, también se pueden utilizar como divisores de frecuencia. Esto es importante entender que los contadores se pueden utilizar como divisores de frecuencia. Si yo miro esta señal de salida del comparador, tiene características muy particulares. Por ejemplo, ella se va a activar solamente una vez cada 9 ciclos, ¿cierto? Una vez cada 9 ciclos. O sea, permanece todo el tiempo en 0, mientras el valor del contador va en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, porque la comparación da que no es verdadera. Pero cuando llega a 8, se activa. Esta señal pasa a 1 durante un ciclo de reloj y luego vuelve a 0. Entonces dura 8 ciclos en 0 y un ciclo en 1. 8 ciclos en 0, un ciclo en 1. No sé ustedes, pero yo sí lo he tenido así, una tentación de llegar y decir, oiga, yo no cojo esta señal y la utilizo como reloj. Es una señal que tiene un flanco ascendente cada 9 ciclos de reloj. ¿Por qué no utilizar esto? Digan ustedes, ¿por qué podría ser malo eso que acabo de hacer ahí? ¿Qué tiene de raro que yo tome esa señal y la utilice como reloj? Esa señal tiene antecedentes. Ok, ahí abrió un retardo. ¿Eso es importante? Sí, ahí abrió un retardo. Entonces podríamos decir que este flip-flop de acá recibiría un flanco y pasado un tiempo, porque tiene que responder el flip-flop, después tiene que responder el circuito combinacional, pasado un cierto tiempo, que no es mucho, pero que puede ser significativo, el circuito de allá puede tener el flanco un poco más retrasado, ¿no? Entonces, sí, es una consecuencia. Puede no ser grave, de eso hablaremos por ahí como en 4 clases, más o menos. De eso hablaremos un poco más adelante. Pero hay algo más grave que eso. Si lo contextualizamos con lo que vimos la clase pasada, ¿qué puede estar malo en este diseño? Eso es malo, pero hay algo más malo que eso. Actúen a la maldad que hay en su corazón y díganme cómo ese circuito puede fallar por esa conexión. Que se genere un glitch continuo el contador. Esto es un circuito combinacional. Al ser un circuito combinacional, ¿cuántas entradas tiene a propósito? Tendría 4 entradas, ¿no? 4 bits de entrada. Si tiene 4 bits de entrada, tiene 16 por 15 posibles transiciones. 16 por 15. Imposible estudiar cuáles combinaciones tienen inglés y cuáles no. Será un estudio demasiado desgastante.
Lo cierto, según lo que vimos en la clase pasada, es que aquí van a haber glitches. Asumamos que aquí ya van a haber glitches. Entonces, si aquí hay glitches, es posible que puedan afectar el sistema. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería el síntoma que presenta ese circuito cuando hay un glitch? Listo, que hay un avance adicional, ¿cierto? Que hay un avance adicional en el sistema. Va contando normal, no es el momento que se incremente, pero de repente se incremente. Es decir, aquí el contador va en 0, 1, 2, 3, no está ni cerca del 8. Y de repente, en una transición, supongamos, la del 2 al 3, genera un glitch acá. Y ese glitch se interpreta como flanco, y ese flanco genera un incremento inesperado. ¿Ok? Porque precisamente nosotros no esperábamos que el comparador fuera a dar un flanco si no ha llegado al 8. ¿Listo? Ahí está la consecuencia. Identificar que es por un glitch y ver ese problema puede ser muy difícil a la hora de tener un circuito más grande. Aquí quizás es muy evidente, ¿no? Quizás lo llevé hacia allá, pero normalmente es muy difícil hacerlo. Entonces, por esa razón, esta es una mala conexión, principalmente porque este circuito combinacional no debería estar atendiendo o manejando señales que son sensibles como el reloj. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí aparece un glitch? ¿Qué pasa si en esta señal de acá? Porque es que el multiplexor es combinacional. Porque es que este es combinacional y le está mandando una señal al multiplexor. Porque es que este amigo también es combinacional. O sea, esta señal es el resultado de un bloque combinacional todavía más grande. Pregunta, ¿qué sucede si aquí aparece un glitch? Podría ser. ¿Seguro? ¿Sí? ¿De una? ¿Se reinicia? Sí, eso es una posibilidad, pero la verdad la posibilidad que se reinicie no es tan alta. ¿Por qué? Porque para que él se reinicie, si acá aparece un glitch, por ejemplo, digamos que se activa el 0 y el 0 aparece aquí momentáneamente, pero para que este 0 tenga algún efecto en el registro, tiene que haber un flanco de reloj. Entonces tendríamos que ser tan de malas, ¿cierto? Como para que hubiera un glitch y además coincidiera en el momento del flanco. ¿Listo? Esa probabilidad ya es mucho más baja. Que suceda un glitch y que además coincida con el flanco es tener muy mala suerte. Entonces, en ese sentido, es menos probable que haya una consecuencia por un glitch generado aquí en esta señal a que haya una consecuencia acá, porque es que la consecuencia es fijo. O sea, si hay glitch, fijo cambia ya. ¿Sí? Pero si aquí hay glitch, todavía tenemos una baja probabilidad de que ese glitch nos afecte. ¿Listo? Entonces, la conclusión a la que quiero que lleguemos es la siguiente. Si tenemos circuitos combinacionales que siempre lo vamos a tener y siempre van a estar infestados de glitch, entonces lo mejor es que esos circuitos terminen en la entrada de datos de los flip-flops. No pueden manejar señales sensibles de los flip-flops, como el reloj, por ejemplo, como un reset, como un habilitador, digamos, directo, una señal, una compuerta, por decirlo. No pueden hacerlo, porque precisamente, si las consecuencias del glitch son instantáneas, son directas, no debería ser así. Es incluso mejor que ustedes lleguen y en algún momento digan, bueno, está bien, yo voy a pasar esta señal por un flip-flop. Eso está mejor eso. ¿Sí? Porque por lo menos aquí el glitch llega acá y nuevamente, para que haya algún problema, tiene que pasar, ¿cierto? Tiene que pasar que tengamos mala suerte y que el flanco llegue con el glitch. Y en ese caso, el flip-flop no tiene glitches, porque el flip-flop es secuencial. Entonces, estaríamos librando al amigo de allá de los glitches. ¿Sí? Sería hasta mejor eso. Aún así, no es la mejor forma. ¿Cuál es la verdadera forma, la forma correcta de utilizar esta señal para hacer el divisor de frecuencias? ¿Cuál es la forma correcta? Yo sé que ustedes la ven. Los que vieron conmigo y los que vieron con Sergio. ¿Qué pongo en el circuito de allá? ¿Cuál es la forma correcta de hacer un divisor de frecuencias? Con un enable, ¿no? Listo. Entonces, lo que tenemos acá es que esto no debería ser así, sino que tendría que haber un multiplexor que permita a la señal realimentarse a sí misma
haciendo una función de enable. Esta señal de acá finalmente controlaría este multiplexor y esta señal de acá, que es la que representa el cambio dentro de esa señal, entonces vendría por acá. ¿Listo? Así, este circuito se habilita una vez cada 9 ciclos de reloj. Mientras no está habilitado, mientras el comparador dice que no es el momento, pues este circuito simplemente realimenta su propio valor y no cambia. No es que el reloj sea diferente, por el contrario, es el mismo reloj de acá, pero este circuito está trabajando más lento. ¿Por qué? Porque está siendo deshabilitado la mayor parte del tiempo gracias a este comparador. ¿Ok? Entonces, buena idea, es mala idea, anterior. Profesor, tan pronto se cumplan 8 ciclos en el primer flip-flop, él envía una señal de 1 al multiplexor del otro flip-flop, ¿cierto? Sí, señor, exactamente. Y entonces ahí estaría eligiendo el 1, el de abajo. Correcto. Y el valor actual estaría listo para incrementarse en el siguiente flanco. Ok, sí, eso es. Listo, excelente. Entonces, quería simplemente recordar un poco del tema de la clase pasada. Quería mostrar un circuito, digamos, de aplicación en los que uno puede cometer errores, insisto. El objetivo de esta materia es hacer las cosas mejor que lo que lo hacíamos antes. Entonces, es entender por qué estas conexiones que parecen inocentes pueden ser muy peligrosas, ¿no? No es que cuando usted haga esto ya se dañó el circuito y se acabó el mundo. No, usted puede presentar el circuito a un profesor y le funciona, pero usted puede garantizar que ese circuito no va a tener problemas en una semana, en un mes, ¿sí? En un año. Esa es la cuestión, la confiabilidad que tenemos con estos circuitos. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, ánimo. Yo sé que son las 6 de la tarde, pero ánimo. Un sacrificio por estudio, por aprender. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a dejar aparte los circuitos combinacionales. Gracias por venir. Los combinacionales, ya sabemos de glitch. Ahora vamos a empezar a mirar un poco la perspectiva desde la parte secuencial. ¿Ok? Les planteo una pregunta capciosa. Flip-flop tipo D, todos lo conocen, ¿no? Señal de reloj de Q normal. ¿Qué pasaría si yo les digo, les pregunto por la salida de este circuito? Yo tengo aquí la señal D y tengo aquí la señal Q, pero resulta que aquí hago una conexión entre esos dos y digo que esta es la señal D y esta es la señal Q. Pregunta, si la señal D hace lo siguiente, ¿qué valor tiene la salida? Ya perdimos a un próximo también. Tengo 5. Uno, ¿no, profe? ¿Por qué? Eso es lo que ¿Uno todo el tiempo? ¿Qué dicen los demás? Pero no debería tener en cuenta el retraso. Ya empecé a desconfiar, ¿sí, no? Profe, pero ahí en ese flip-flop tipo de el reloj, o sea, eso es un flip-flop asíncrono, según veo. O sea, no es síncrono porque el reloj no depende de una señal de reloj como tal, sino depende de una entrada. Ok. Y, ok, listo. Pero aún así, si sucediera, ¿cuál sería la respuesta? Digamos, bajo el modelo, entonces, para que se sientan tranquilos de contestar, bajo el modelo de sistemas digitales 1, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? Pregunta, ¿por qué antes del flanco tiene valor de 0? ¿Por qué antes del blanco qué, profe? Perdón. Tiene valor de 0. ¿Por qué antes del flanco la salida vale 0? El flip-flop estaba apagado. ¿Y entonces tiene 0? Ahí debería ser, no debería ser que no es ninguno, que lo sabemos. Sí. Mientras el problema no nos lo diga, no podemos saber. Con la información que tenemos es imposible saber si antes del flanco era 0 o 1. ¿Ok?
Digamos que está bien, digamos que ahora yo le digo, no, sí, sí, estaba en 0, pero no es seguro, podría haber dicho que es 1. ¿Listo? Listo. Ahora, después del flanco. Pues debería seguir valiendo 0, ¿no? Por el retraso que viene. Ok, no se quita los dos. Esa risa. No, mira, está bien, está bien. Pero mira, la cuestión es que sí, la salida debería ser 0, ¿vale? Pero digamos que esta respuesta es válida incluso con el modelo de digitales 1. O sea, la salida debe ser 0, pero ¿por qué? Porque cuando llega el flanco a la entrada del reloj del flip-flop, lo que el flip-flop mira no es lo que está después del flanco, sino lo que está antes. Y justo antes del flanco, justo antes de que la señal pase a 1, pues la señal estaba en 0. Entonces lo que él guarda, su acción de salida, corresponde al valor cuando estaba antes del flanco. O sea que él va a guardar realmente es un 0. ¿Listo? E insisto. En digitales uno se veía así por los glitch o por qué razón. No. Es que así es el modelo ideal, digamos. O sea, no está mal decirlo que la salida es 0, porque uno puede decir que es 0 bajo ese modelo ideal. No es inconveniente. O sea, aquí está bien, esa respuesta es correcta. ¿Listo? Lo que pasa es que, claro, sí, aquí vamos a ver un modelo más avanzado de este flip-flop, ¿sí? No nos vamos a quedar con esta respuesta, sino que evidentemente la vamos a cambiar. Entonces, insisto, no es que la respuesta esté mal, la respuesta está bien. Solo que bajo diferentes modelos, la respuesta puede ser diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí, ahora sí, un flip-flop. Voy a colocar acá un flip-flop. Ya con sus entradas normalmente separadas. Aquí la señal D, por aquí el reloj, por aquí la señal Q. Y voy a mostrarles lo que sería la respuesta de un flip-flop real. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el mismo proceso de digitales 1. Vamos a intentar ver qué sucede con este circuito. De pronto me anticipo un poco y la respuesta correcta bajo el nuevo modelo es decir que la salida no se sabe qué valor tiene. ¿Listo? Y lo que sucede realmente es que el flip-flop entra en un estado llamado metaestabilidad. Aquí no se sabe qué valor tiene. Puede ser 1 o puede ser 0, pero la respuesta no se puede determinar con certeza. ¿Por qué, ¿Listo? profe? ¿Por qué? Básicamente porque el flip-flop queda indeciso. Queda en Como, una... eso no sucede por los... Yo una vez vi eso de la metaestabilidad, profe, en un libro. Hablaba, eso no es con los latch, supuestamente, en un estado en el que no se sabe que es aleatorio. Bueno, es más o menos el mismo proceso que sucede cuando un latch, por ejemplo, entra en el estado no válido y de repente pasa al estado de mantener la salida. Entonces, él no puede mantener el estado no válido que tiene salida 1-1, sí, y las dos compuertas del latch entran en competencia a ver cuál de las dos cambia primero y asigna un valor a la salida. Entonces, en ese caso, la salida es aleatoria porque pues no se sabe cuál de las dos compuertas va a ganar. ¿Sí? Es una competencia a nivel ya casi que cuántico allá y los transistores intentando hacer sus trabajos lo más rápido posible. Pero sí, es básicamente una situación como esa. Sí, señor. Profe, ese estado se genera exclusivamente en el momento de cambio, ¿no? Sí, es cuando En una sola ya hay una respuesta, se puede decir. no, vamos a ver un poco más, sí, más en detalle eso, pero digamos que la causa a nivel de las señales de entrada es porque la señal de datos no se mantiene estable durante el flanco. O sea, el flanco, digamos, es el momento en el que el flip-flop va a guardar el dato. Y si la señal de entrada no es estable, entonces él dice, bueno, pero ¿qué guardo? ¿Qué guardo? ¿Sí? El 1 o el 0, el 1 o el 0. Entonces al final no sabe qué hacer y pone cualquier valor. ¿Listo? Es eso. Entonces, vamos a ver ese proceso. Primero vamos a verlo sin metaestabilidad y luego vamos a verlo con metaestabilidad, ¿ok? Para tener una idea más clara de lo que va a pasar. Entonces, vamos a colocar aquí la señal de clock, aquí la señal D y aquí la señal Q. ¿Listo? Vamos a suponer, por ejemplo, que la señal de datos está en 0. Y vamos a suponer que la señal Q está en 1.
Me separo un poquito la señal Q para que quede como más bonita. La señal Q está en 1. ¿Listo? Entonces, acá sucede el plan. ¿Listo? Lo primero que tengo que decirles a ustedes es que, evidentemente, ya como me lo han sugerido, la respuesta no es instantánea. Si hay un flanco, la salida no va a cambiar inmediatamente a 0. El flip-flop ideal sí hace eso. Él pasa a 0 de forma inmediata. Pero en este caso, no. En este caso tendremos que la respuesta del flip-flop se va a retrasar. Y ese retraso es un valor que es aleatorio. Nuevamente tendremos una ventana de incertidumbre en la cual no sabemos el punto exacto donde este flip-flop hace su transición, y entonces tendremos que definir dos tiempos para este flip-flop, igual que hicimos con las compuertas. Un tiempo mínimo, vamos a ponerlo por acá, que será, ¿cómo se llamará? ¿Con qué letra empieza? ¿Con qué subíndice empieza? El mínimo, con C, ¿no? Siempre con C es el tiempo mínimo. Y vamos a agregarle otras dos letras que son C y Q. Va a ser el TCCQ. ¿Por qué SQ? Porque C, la segunda C, representa el reloj y la Q representa la salida. O sea, es el tiempo mínimo de la respuesta de la señal Q ante el cambio en el flanco del reloj. Eso es básicamente lo que quiere decir. ¿Listo? Ese va a ser el TCCQ, el tiempo mínimo de respuesta del flip-flop. Por otro lado, los fabricantes de sistemas digitales que incluyen flip-flops siempre nos van a decir también el tiempo máximo. El tiempo máximo se escribe TPCQ. Recuerden que la P se asocia con el tiempo máximo de respuesta del circuito. ¿Listo? Entonces tenemos el tiempo mínimo, que es TPCQ, y el tiempo máximo, que es TPCQ. Pero ahí no para la cosa. Realmente esto se empieza a volver más complicado y ya les explico por qué. Resulta que los fabricantes definen alrededor del flanco del reloj que activa el flip-flop, definen una ventana de tiempo. La ventana de tiempo es una ventana de tiempo sagrada, es una ventana de tiempo que hay que respetar. Y ya les explico cómo se hace eso. Este tiempo medido desde el flanco hasta el punto de comienzo de la ventana se llama el tiempo de setup. ¿Ok? Este es el tiempo de setup medido desde el flanco hasta el comienzo de esta ventana sagrada. Y el final de la ventana sagrada está medido desde el flanco hasta el final. Ese es el tiempo de hold. ¿Ok? Este tiempo de acá es el tiempo de hold. Entonces, estos dos tiempos, el tiempo de setup y el tiempo de hold, me permiten definir esta ventana sagrada. ¿Para qué es esta ventana sagrada? Es simplemente una ventana en la que el fabricante nos dice, pilas, que la señal de datos debería estar estable, no debe cambiar en el interior de esa ventana. Esto sería un comportamiento adecuado de la señal D. La señal D está con un valor constante durante la ventana. Por fuera, podría perfectamente cambiar y no pasa nada. ¿Sí? El circuito sigue trabajando normalmente. Sí, ahora viene la parte dura. Si la señal de datos cambia en cualquier momento dentro de esa ventana sagrada, entonces el flip-flop entra en metaestabilidad. O sea, no es cuestión de que tiene que ser justo en el mismo instante del flanco, sino que ahora el fabricante nos define una ventana de tiempo en la cual, si D tiene transiciones, entonces el flip-flop entra en metaestabilidad. ¿Sí? Es mucho más estricto que simplemente un instante de tiempo, es una ventana de tiempo. Sí, no importa si lo hacen tiempo de setup o de hold, igual, si hay un cambio, vaya. Si el cambio es aquí atrás, también. Aquí hay metaestabilidad. Me van a preguntar. O sea, profe, ¿dónde puede cambiar de que no implique metaestabilidad? ¿Dónde puede cambiar que no implique metaestabilidad? Por fuera. ¿Me entienden? Por fuera. Es que cambie antes o que cambie después. Pero durante la ventana tendría que mantenerse constante. Si sucede esto, el flip-flop no va a saber qué almacenar. ¿Será que almacena el 0 que estaba al principio de la ventana? ¿Será que almacena el 1 que estaba al final de la ventana? ¿Cuál hago? ¿Cuál mantengo? No sé. Y ahí es donde entramos en metaestabilidad. ¿Listo?
Consecuencias de la metaestabilidad. Dos, básicamente. La primera, ya la dijimos. Si hay este fenómeno de acá, entonces el valor de salida no se sabe si es 1 o si es 0. ¿Sí? Lamentablemente no podemos predecir, por más que usted diga, ay, no, pero mire que la mayor parte del tiempo es 1. Debería mantener. No, no se sabe. Él entra en metaestabilidad y no se sabe qué valor va a poner a la salida. Eso es malo. Eso es malo para el funcionamiento del circuito. Pero de pronto la segunda consecuencia puede tener otro significado. Y es el hecho de que esta respuesta, este TPSQ, el tiempo máximo de respuesta del flip-flop, se incrementa. Significa que la ventana de incertidumbre se incrementa y la respuesta que va a tener el flip-flop va a estar más adelante del tiempo normal. ¿Listo? Son dos consecuencias terribles. Primero, la respuesta no se sabe cuál es. Y segundo, no se sabe cuándo la va a dar. Sí. Entonces, la verdad, entrar en metaestabilidad no es algo que sea muy agradable para el circuito. ¿Sí? El diseñador evita de todas las formas posibles que el circuito entre en metaestabilidad. ¿Listo? ¿Preguntas? No me espera, entonces, en la ventana de tiempo, si ocurre el cambio, bailes, o sea, no, o cómo Se es. incrementa. Solamente sabemos que se incrementa. El tiempo que se incrementa esta ventana es otro proceso aleatorio y tiene una distribución de probabilidad exponencial que no quiero introducir porque ya el modelo es bastante complicado y no quiero seguir ahondando en más problemas que tiene el flip-flop. El libro lo hace, por si acaso. El libro de Harris explica el modelo de probabilidad que existe asociado a ese incremento en la ventana de respuesta. Pero sí, no, ya es como de meterle demasiado en el modelo. Lo Solo que que sí la les puedo meta. decir es que al ser exponenciales hay mayor probabilidad de que el tiempo sea pequeño a que sea largo. ¿Sí? Las probabilidades de que el tiempo sea muy grande son más poquitas. Es más probable que ese incremento sea pequeño, pero pues igual no se sabe. ¿Listo? Profesor, ese tiempo crítico es si T cambia justamente cuando cambia el reloj. No justamente, si D cambia en la ventana sagrada. Si D cambia dentro de la ventana sagrada, generamos la metaestabilidad. Profe, pero Esa ventana sagrada está definida. Sí, por el tiempo de setup y el tiempo de hold, que son tiempos que nos da el fabricante en la hoja de datos. ok. Entonces la D no puede estar en esa ventana, ¿sí? Pues preferiblemente. La D tiene que estar pero constante. Bueno, sí, sí. No puede desaparecer, pero sí, está bien. Tiene que permanecer constante durante esa ventana. Y el valor en el que permanece constante es el valor que se guarda en el flip-flop. Es que fíjense la incertidumbre en la que entra, ¿no? O sea, ¿qué guarda acá? ¿Guarda el 0 o guarda el 1? ¿Guarda el valor que estaba al principio de la ventana o al final? El que permaneció más tiempo, ¿o qué? Sí, o sea, es un dilema. Uno hasta como diseñador tendría el dilema. Ahora el pobre flip-flop sí que peor. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Listo? Sí. Y no saben cuál es el tipo de confianza. No lo va a fabricar. O sea, el tiempo de setup y el tiempo de ¿sí? Si no lo dan. No, es muy raro que no lo den. Y por otro lado, encontrarlo experimentalmente no sé qué tan fácil sea. No parece una tarea sencilla. Se podría intentar experimentar, pero no conozco algún método. Supongo que tocaría probar, o sea, controlar muy bien esta transición de D para poderla ubicar en el punto donde uno quiere y repetir el experimento muchísimas veces para estadísticamente determinar dónde empieza la ventana sagrada y dónde termina. Pero sí es difícil. Es que incluso usted pone las condiciones para que el flip-flop entre en metaestabilidad y puede que usted ni se dé cuenta, puede que el incremento del tiempo de respuesta haya sido tan pequeño que usted dice, no, ¿sí entró? ¿O hubo metaestabilidad? No sé, parece que sí, pero no. O sea, Entra metaestabilidad, sí. sí, no, es que la cuestión de la metaestabilidad es más una cuestión de que no es como para estudiarla en esa dirección, como la dirección de que yo genero metaestabilidad a propósito para algo, como si lo hacen los griegos,
sino el propósito del estudio acá es que yo no quiero que bajo ninguna condición se llegue a presentar la metastabilidad. Entonces tengo que buscar condiciones para que jamás se presente esta metastabilidad. Entonces, estas ventanas de setup y default son, desde la perspectiva del fabricante, es más como para decirle a usted, si usted me garantiza que la señal de datos es estable, yo le garantizo que no va a haber metastabilidad. Pero seguramente, al ser esa definición, entonces son ventanas que pueden estar un poquito expandidas respecto a la realidad. Digamos que el flip-flop podría tolerar, ¿cierto?, un poquitico más, pero el fabricante no se va a arriesgar a dar un dato que no puede garantizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, él puede poner un margen de seguridad. Profe, el setup inicio se podría decir que lo determina el error blanco. No, los tiempos de setup y default son bastante pequeños. De hecho, esta es como una escala macro, super macro. Y en esos otros que hay, No, simplemente de ahí puede cambiar y tiene toda la libertad de hacerlo. Lo mismo, el tiempo de setup y default son fracciones de nanosegundos y perfectamente un periodo en el FPGA puede ser 10 nanosegundos, 20 nanosegundos. Entonces estamos hablando de que esos tiempos son bastante pequeños comparados con el periodo. Está bien. Buena pregunta. Claro, a menos que la frecuencia sea alta, ¿no? Si dice, no, yo quiero trabajar el FPGA a 500 MHz. Entonces, ya el FPGA empieza a sufrir un poco cuando con 500 MHz tenemos 2 nanosegundos de periodo. Entonces ya uno dice, bueno, los 2 nanosegundos pueden ser comparables con esas ventanas de tiempo de setup, de hold, los tiempos de propagación. Todo empieza a ser muy apretado, ¿no? Sí, está bien. Buscando el chat, por si acaso. Vamos a ponerlo por aquí arriba. A ver si cuando me hable un puedo contestar. Siempre los ignoro. Bueno, entonces, ese tema de metastabilidad es mucho más interesante que el tema de glitch. ¿Por qué? Porque los glitches al final la conclusión es muy aburrida, ¿no? O sea, no podemos evitarlos y nos toca vivir con ellos. Claro. Lo importante es saber que existen, punto. Ahora, con metastabilidad es diferente, porque aquí sí hay cosas que podemos hacer. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Vamos a tener de aquí en adelante como 4 o 5 clases hablando de consecuencias de la metastabilidad. Entonces, realmente hay cosas por hacer. Entonces, vamos a mirar qué se puede hacer y qué consecuencias hay al respecto. Este matacho que voy a hacer acá es un matacho, digamos, que intenta representar lo que es un sistema digital generalizado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no sé si vieron el circuito anterior, siempre es un registro y detrás una serie de multiplexores, sumadores, comparadores, puros circuitos combinacionales. ¿Sí? Entonces, estas nubecitas van a representar esos circuitos combinacionales, los multiplexores, sumadores, comparadores, que están detrás de cada registro y que le determinan su siguiente valor. Aún en la máquina de estados, vemos que hay una lógica de estado siguiente, por ejemplo, que es la que determina el siguiente valor de la máquina de estados. Entonces, siempre va a pasar esto. ¿Listo? Para este ejemplo, voy a suponer que es un buen diseño. Estamos hablando de un sistema síncrono donde todos los flip-flops tienen el mismo reloj. Vamos a decir que esta es la señal de reloj de todos los flip-flops del sistema. Este de acá es el CLK. Vamos a decir que esta es la salida del circuito, por ejemplo, y que la entrada viene por acá. A poner una entrada externa. Y bueno, ya, para no ponerle más pelos aquí a este asunto, vamos a decir que ese es el circuito. Pregunta, les pregunto yo a ustedes. Buscando una forma malvada de hacer que ese circuito entre en metastabilidad, ¿qué harían ustedes para que él entre en metastabilidad? ¿O qué causas ven ustedes que pueden generar en este circuito metastabilidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueden hacer? Vuélvanse malos e intenten hacer caer a este circuito. Busquen allá la maldad en el corazón para poder decir de qué forma este circuito podría entrar en metastabilidad.
Hay tres formas que vamos a mirar. Así que pueden escoger. Tres formas importantes de entrar en metaestabilidad. De hecho, el compañero más o menos interpretó alguna ahorita, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si el circuito comienza a trabajar a una frecuencia alta? ¿Qué pasa si reducimos el periodo de la señal? A ver, ayúdenme a hacer ese análisis ahí por encima. ¿Qué sucedería si la frecuencia se incrementa? O sea, si el periodo se vuelve cada vez más pequeño. ¿Dónde podría haber metaestabilidad? ¿Cuál de estos registros creen ustedes sería entonces más susceptible a metaestabilidad? ¿O por qué? ¿O no importa? ¿Por qué? El primero, ¿no? Que lleva la frecuencia, ya afectando los tres combinacionales anteriores. Ok. Algo que había los retardos, o sea, combinaré más tipos, más tipos. Ok, ¿listo? ¿Qué iban a decir? En remoto no sé quién estaba intentando hablar. Se arrepintió, se arrepintió. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias, qué causas podrían generar glitch? No estoy muy de acuerdo en que se deba acumular los retardos. Sí tiene que ver con el hecho de los retardos, pero no se acumula a través de flip-flops. ¿Por qué lo digo? Porque el circuito cuando funciona, en este caso, si las conexiones son literalmente así, este flip-flop solo depende del valor de Q2 pasado a través del circuito combinacional. Así como está. Insisto, esta señal solo depende de Q2, no depende de Q1, porque Q1 está separado precisamente por el flip-flop. ¿Listo? La dependencia es directamente del anterior. Para que el valor de Q1 afecte a Q3, tiene que pasar 2 ciclos de flip-flop. Esto porque el dado tendría que saltar acá y después saltar allá. Entonces, en ese sentido no se acumula, pero sí va por ese lado. Vamos a hacer aquí la gráfica de cómo sería la simulación, digamos, la línea de tiempo. Analicemos en particular cuál. Vamos a mirar, por ejemplo, Q3, como usted me sugería. Vamos a mirar Q3. Vamos a mirar cómo se genera la señal T3, que es la que podría estar cambiando en un momento no adecuado, que depende a su vez de Q2, ¿cierto? Vamos a mirar este camino, porque este amigo está en peligro, ¿ok? Porque este flip-flop está en peligro. Entonces, vamos a mirar esa línea ya en el tiempo. ¿Cómo sería? Vamos a colocar aquí el reloj. Vamos a ser generosos con la gráfica. Colocamos un periodo amplio. Y vamos a empezar aquí a colocar elementos que empiezan a afectar la señal. Entonces, colocamos aquí el reloj, como ya les dije. Vamos a colocar aquí a Q2. Por aquí colocamos a Q2, por aquí a T2. ¿Listo? Si esto es Q2, aquí tenemos el flanco. Estamos trabajando con flancos ascendentes. Pregunta, ¿cómo es la respuesta de Q2? Ya la tenemos. Sí, ya la tenemos. Supongamos que no hay metaestabilidad. Estamos en un punto en que no hay metaestabilidad, así que sabemos que la respuesta no va a ser instantánea, que este Q2 seguramente venía con un valor, no sé cuál valor, pero más adelante él va a cambiar. ¿Sí? Se tarda un tiempo, mínimo un TCSQ, y aquí va a haber una ventana de incertidumbre, no sabemos para qué valor va, ¿cierto? Y posteriormente por aquí tendremos el valor estable de Q2. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, D2 recibe el valor de Q2. D2 es combinacional. Entonces, el mínimo tiempo en el que cambia la señal
¿cierto? De entrada de este circuito combinacional, de este de acá, es este momento. Pero nuevamente, esas compuertas no responden de forma instantánea, tienen un tiempo de propagación. Entonces, lo mismo. Seguramente aquí, después de esto, va a haber un punto donde comienza esta ventana de incertidumbre, que va hasta dónde. El peor tiempo de respuesta del flip-flop es este. Así que un tiempo más adelante va a estar todavía con la posibilidad de que este circuito no haya respondido todavía y tenga esta ventana de incertidumbre, y ya por fin, después de un tiempo, el circuito se estabiliza. ¿Ok? Esta sería como una especie de respuesta real de lo que hace el circuito, incluyendo tiempos de propagación o tiempos de respuesta del flip-flop y tiempos de propagación de la compuerta. Todo mezclado acá. Viendo este análisis, les repito, ¿de qué forma podríamos hacer que Q3, que el flip-flop Q3 entre en metastabilidad? Debajo del D3 o de 2. De 3, sí, 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 tiene razón, de 3, sí, señor. Tiene toda la razón, es el de 3. Sí, señor. ¿Qué tiene que pasar para que este flip-flop entre en metastabilidad? Lo que tiene que pasar es que su entrada de 3, tenga algún cambio en la ventana sagrada definida alrededor de cada uno de los flancos de reloj. Entonces, ¿dónde están sucediendo los cambios de D3? En esta ventana de incertidumbre. En algún momento al principio, de pronto al final, no sé, en algún momento, por acá, no sabemos dónde. ¿Qué sería el análisis que tenemos que hacer? Una posibilidad es decir, oiga, ¿no será que este punto de transición que está aquí al final, será que está muy cerca de la ventana sagrada definida aquí alrededor de este flanco de reloj? Mire cómo estamos de cerca. ¿Será que esa ventana sagrada está incluyendo algún momento de incertidumbre? Si ese es el caso, hay posibilidades de metastabilidad. Esto, insisto, si esta ventana sagrada definida alrededor de este flanco incluye parte de esta ventana de incertidumbre, es porque aquí la respuesta puede estar sucediendo acá. Y si sucede acá, hay metastabilidad. Entonces, esta es una forma de que haya metastabilidad. Pregunta, ¿cómo hago para garantizar que no haya metastabilidad? Nuevamente, el enfoque es garantizar que no haya metastabilidad. ¿Qué tengo que garantizar yo aquí para que no haya metastabilidad? Son una pista. Periodo de reloj. Ayúdenme, ¿qué tiene que pasar ahí? Debe ser, para que no haya metastabilidad, debe ser mayor que TPCQ, bien, Más de más TZ, más, falta una cosa más el TC. más el TPD. Muy bien, muy bien. Si queremos que no haya metastabilidad, no podemos admitir un periodo pequeño. El periodo grande, no, excelente, sería lo mejor. Tener periodos grandísimos, de modo de que este punto se aleje del flanco, esté lejísimo de la ventana sagrada de ese flanco, sería lo mejor. Pero, en este caso, tenemos que decir que el periodo debe incluir, ojo, el tiempo de acá hasta acá, el peor tiempo de respuesta del flip-flop, que esto es el TPCQ. A esto tocará sumarle el peor tiempo de respuesta del combinacional, este es el TPD. Y además, el periodo debería incluir el tiempo de setup, que es el tiempo antes, ¿cierto?, del flanco, en el que la señal ya tiene que estar estable. Entonces, el tiempo de setup se mide acá. Así como está en la gráfica, hay metastabilidad. No puedo garantizar que no haya metastabilidad.
Entonces, para yo garantizar que haya metastabilidad es porque el periodo tiene que ser un poquitico más grande para que TPSQ, TPD y tiempo de setup estén todos incluidos dentro de él. ¿Listo? O sea, que el periodo mínimo tendría que ser eso. O sea que el periodo mínimo tiene que ser igual precisamente a eso, exactamente. Cuando yo digo que esto ya no es una desigualdad, sino que es una igualdad, esto se asume como el periodo mínimo. TPSQ, voy a copiarlo en orden para que sea como el orden lógico de las consecuencias aquí, ¿no? Más el tiempo de setup. Muy bien. Muy bien. E incluso yo puedo aquí hablar yo puedo hablar de frecuencia máxima. Si hablo del periodo mínimo, el inverso del periodo mínimo me da una frecuencia máxima. Fíjense cómo se va relacionando todo. Frecuencia máxima es igual a 1 sobre el periodo mínimo. ¿Por qué los sistemas digitales no pueden ir a una frecuencia indiscriminadamente alta? ¿Por qué nos restringen a que la frecuencia de cierto dispositivo no puede incrementarse? Si yo le incremento la frecuencia, hago más operaciones por segundo. Si yo a la tarjeta de video le pongo más frecuencia, calcula más frames por segundo. ¿Por qué a la CPU no le pongo más frecuencia y haría más operaciones y más cálculos y más almacenamientos y todo por segundo? La razón actual de eso no es esto. ¿Listo? La razón no es esto. Es física, ¿no? Velocidad de la luz. Está bien. La respuesta no es esta. Sí. Pero sí fue la respuesta a esa pregunta, fue como hasta el 2005. Yo sé que para ustedes de pronto es historia de dinosaurios, pero cuenta la leyenda que las CPUs, hasta más o menos 2002, por ahí por esa época, las CPUs iban incrementando su frecuencia. Por poner una referencia, yo tuve un computador en el año 96 de 133 MHz de frecuencia. ¿Sí? Y a partir de ahí se comenzaba a incrementar la frecuencia, incrementar. El Pentium 2 ya era desde 200 MHz, recuerdo. Después salió el Pentium 3, el Pentium 4, hasta que ya en el año 2000 ya estaba como el Pentium 4, sí, más o menos. Y entonces, esas eran frecuencias ya como de 4 gigas. Hasta ese punto, ya, digamos, la respuesta de la pregunta que les acabo de hacer era esta. ¿Sí? No puedo incrementar la frecuencia porque el circuito entraría en metastabilidad. La respuesta moderna, y es por la razón por la cual desde ese año 2000 hasta hoy, casi 20 años después, seguimos con las mismas frecuencias, es por el hecho de que la potencia, el calor disipado, el calor generado por el circuito integrado, trabajando a frecuencias más altas, es imposible de disipar. O sea, el circuito generaría tanto calor que se autodestruye. Si usted coloca una CPU a trabajar a 6 gigas, simplemente la mata. No dura más de un segundo y ya está muerto. Porque no es posible sacar tanto calor del dispositivo. Él genera tanto calor que los que hacen overclocking, no sé si conocen la técnica de overclocking, lo que hacen es meterle nitrógeno líquido aquí para refrigerarlo y técnicas absurdas para refrigerarlo y poderlo andar a 5 gigas, a 6 gigas durante un segundo. Y ¡fua! ¡Ganamos! ¿Sí? No sé por qué, pero un poco burlándome de eso. Pero sí, pues es interesante llevarlo a esas frecuencias, pero hasta donde yo sé no tiene propósitos más que pura diversión, ¿no? Más O que... sea, cuestiones de como materia prima, semiconductores. ¿Sí? O sea, lo que atasca ahí, la cantidad operativa se puede decir que es como la materia prima con la que se construye, o sea, un semiconductor capaz de disipar. Si pudiéramos tener una forma de extraer el calor, ¿sí? Disipado sería excelente. Pero es que los circuitos digitales en particular consumen dos tipos de potencia, la potencia estática y la potencia dinámica. La potencia estática es la que usted lo conecta y sin reloj, él consume. Es muy pequeña, pero él tiene un consumo de potencia. La dinámica es la más grande y es la que corresponde a cuando él comienza a hacer transiciones. Así, por explicarlo rápidamente. Ustedes recuerdan los transistores, esa electrónica. Transistores BJT o transistores MOSFET. Ustedes recuerdan que siempre hay dos zonas extremas, ¿no? Por ejemplo, el BJT, qué sé yo, corte y saturado. Entonces, hay dos zonas extremas y la de la mitad es la zona que funciona como amplificador. Cuando se trabaja los sistemas digitales trabajan los
transistores en esas zonas extremas. Y en esas zonas extremas normalmente la corriente que pasa por el transistor es pequeña. La corriente grande sucede es cuando está en la zona de amplificación. Ahí es donde más circula corriente por el transistor. Por eso mismo hay más consumo de potencia cuando la compuerta tiene que cambiar de un estado a otro. Cuando tiene que pasar de 0 a 1 o de 1 a 0, hay un pequeño instante de tiempo en el que la compuerta pues hace su transición. Y ahí hay un flujo de corriente bastante grande. Cuando todos los transistores, los millones, billones de transistores que hay en un circuito integrado, pasan de un estado a otro, eso sumado es mucha potencia, es muchísima potencia. Entonces, entre más veces sucedan las transiciones por segundo, más potencia hay que disipar, más calor hay que disipar. Entonces, la relación ahí de potencia y frecuencia es cuadrática, cúbica, hay varias relaciones para eso, ya es inmanejable después de los 4 gigas. ¿Listo? Bueno, pero es interesante. Hoy en día los FPGAs no siguen trabajando tampoco a más frecuencia, es por esto. Y precisamente el software, los software digamos, propios de los fabricantes nos muestran esto. Ellos utilizan esta fórmula, por si acaso, para poder calcular su frecuencia máxima. ICE, en particular, nos muestra la frecuencia máxima del circuito utilizando esta fórmula. Vivado también lo hace, de una forma diferente, pero lo hace. Esto es un poco más oculta, pero lo hace. Entonces, pues nada, muchachos. Esto era por ahora lo que quería mostrarles. ¿Listo? En cuanto a esta parte de la frecuencia máxima. Esta ecuación se llama la relación de tiempo de setup. La ecuación del tiempo de setup. Entonces, se le llama así porque incluye el tiempo de setup. No hay ninguna otra razón para ello. ¿Listo? Y me permite o me limita la frecuencia máxima del circuito. Eso es súper interesante. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Vamos con otra forma y dejamos el resto para la próxima clase. ¿Listo? Para ir ahí lento, despacio, ahí poco a poco. ¿De qué otra forma podría este circuito fallar? Ya vimos qué pasa si el circuito se demora mucho en responder. Si este amigo utiliza su máximo tiempo de respuesta. Si este o también se ponen de acuerdo y utilizan el máximo tiempo de respuesta. ¿De qué otra forma podría fallar? Por los glitch. Los glitches, sucede lo mismo, ¿no? Una transición genera aquí un glitch, perdón, una transición acá puede generar un glitch, pero ese glitch es finalmente consecuencia del tiempo de propagación, ¿no? Y si hay consecuencias aquí es por esta misma situación, digamos. Esta sería la mala suerte de la que les hablaba, de que el glitch le tiene que coincidir con un flanco, ¿no? Para que haya eso. Profe, esto es tiempos de respuesta amplios, pero frecuencia baja o frecuencia normal. Aquí estamos hablando de las frecuencias altas. De lo general. Sí, la frecuencia alta, porque los periodos son pequeños. ¿No? Sí, si usted quiere que un circuito no entre en metastabilidad, pues póngalo a trabajar a una frecuencia bajita, ponga a trabajar su CPU de computadora a 1 giga, a 500 megas, ¿sí me entienden? A una frecuencia segura, pues, los periodos son suficientemente grandes. Está bien. No le saque el jugo a su CPU, pero no importa. No entra en metastabilidad. ¿Qué pasaría si el circuito no responde en los tiempos máximos? ¿Qué pasa si empieza a responder en los tiempos mínimos? ¿Qué consecuencia podría haber? Analicemos el otro camino. Analicemos el camino de los tiempos más pequeños. Además, voy a exagerarlos, voy a volverlos más pequeños. ¿Qué pasaría si el tiempo de respuesta del ejemplo es este de acá, que sería el TCCQ? ¿Qué pasaría si el tiempo de respuesta de la compuerta es el más pequeño posible? O sea, el TCD. ¿Qué consecuencia podría haber en el hecho de que la señal de 3 cambie demasiado rápido? Que también... Volvería a entrar en la caja esta milagrosa, sagrada.
Listo, de este flanco, ¿no? No el de allá, sino el de acá. Entonces, si miramos otra vez aquí, entonces esta ventana sagrada, ¿sí, no? Aquí no se puede mover la señal de datos, ¿listo? Pero si contesta muy rápido, es posible que sí, es posible que esta transición esté por dentro. Entonces, este tiempo medido desde el flanco hacia adelante se llama el tiempo de hold, ¿no? ¿Cómo sería la relación para que no hubiera metastabilidad? ¿Qué tiene que pasar para que no haya metastabilidad? Que el tiempo de hold, ¿qué? Sea más pequeño, correcto. Que el TCD más el TCSQ. O sea, que la suma de estos dos tiene que estar después, tiene que ser mayor que el tiempo de hold. Efectivamente. Vamos a ponerla por aquí arriba. Que el tiempo de hold tiene que ser mayor que el TCSQ más el TCD. No, perdón, menor. ¿Cierto? Menor. Mayor. Sí. Es que me fui al lado oscuro, al lado malvado. Sí. El tiempo de hold tiene que ser menor que el TCSQ y el TCD. Esto tiene que ser más pequeñito el tiempo de hold. Si hacemos eso, perfecto. Entonces, muy malo si el circuito contesta rápido. Malo si el circuito contesta lento. Esto siempre hay consecuencias porque podemos estar violando los tiempos de setup o el tiempo de hold. Esa es la ecuación del tiempo de hold. Y nuevamente corresponde a la ecuación para cuando el circuito contesta demasiado rápido. Para tranquilidad de todos nosotros, el tiempo de hold de los flip-flops de FPGA es 0. ¿Listo? ¿Qué pasa con que el tiempo de hold sea 0? Siempre se va a cumplir esto, porque estos tiempos no pueden ser negativos. Una compuerta o un flip-flop no pueden responder antes de que llegue el flanco de reloj. Son sistemas causales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si mantenemos esta relación así, con el diseño bien hecho, con todos los flip-flops conectados al mismo reloj, todo esto, aquí podemos estar seguros de que la condición de tiempo de hold no se viole. ¿Listo? Una pregunta. Señor. Yo también no entendí esta ventana. O sea, ¿dónde se pone? Siempre va ahí. Alrededor del flanco. Un tiempo de hold Alrededor del flanco. del flanco. Entonces, se mide un tiempo de hold hacia adelante y un tiempo de setup hacia atrás. Un tiempo de hold hacia adelante y un tiempo de setup hacia atrás. No, estoy exagerando aquí con los valores. Sí, de hecho, si vemos eso, el tiempo de hold es 0. O sea, realmente la ventana termina en el flanco. Pero para esos análisis es bueno ser un poco exagerado. Pero sí está bien. Está bien preguntar. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Imagínate que exista la condición de hold y es escasamente, o sea, hold cubre completamente mi TCSQ y mi TC, pues, o sea, los números son muy pequeños. Al ser como tan cerca al límite, ¿no me daría un estado? ¿El metastado? Sí, yo entiendo la cercanía que puede haber ahí. O sea, que me cubra uno solo completo. O sea, TCSQ no afecta en que me dé un metastado o porque solo se reemplazan en metastado. No, podría ser en cualquiera. O sea, puse desde atrás como víctima, pero puede ser cualquiera. Sí, no tiene. Sí, pero creo que la duda vivo como por otro lado, ¿no? O sea, no En el entiendo. estado de producción de 3 se puede decir no pudo. Ya, sí. Entonces, digamos, yendo un poco más allá en el grado de maldad, podríamos decir que lo mejor que puede pasar para que haya metastabilidad por esta causa del tiempo de hold es que aquí haya un cable. Y de esa forma no existiría TCD.
Y entonces miraremos la transición es de Q2 directamente y no la de D3, ¿sí? Sí. Esa es una situación que se puede dar y es una situación muy normal, de hecho, en los diseños, porque recuerden ustedes los diseños de los registros, cuando colocábamos varios flip-flops, por ejemplo, así uno tras de otro, colocábamos así conectados un flip-flop tras de otro, eso es maldad pura, ¿no? Para que caiga en tiempo de hold. ¿Sí? Pero insisto, como los flip-flops tienen tiempo de hold cero, estamos a salvo. Estamos completamente a salvo. Pero claro, si hubiera un flip-flop con un tiempo de hold significativo, esa conexión puede ser peligrosa. Porque los flip-flops responden tan rápido que le cambian la entrada al siguiente de una forma un poco abrupta, ¿no? Podrían interrumpir esta ventana sagrada. Sí, señor. Tantas cosas, ¿no?, que pueden pasar ahí. Sí. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy está bien. Vamos a dejar pendiente la tercera causa de metastabilidad. De hecho, podría yo aprovechar y más bien la siguiente clase. Voy a invertir 2 clases que siempre hago en 2 momentos diferentes y más bien la siguiente clase hablamos de la tercera causa de metastabilidad. ¿Listo? Y aprovecho y doy un tema de esto. Esta clase en particular abre ventanas para por lo menos 2 temas más. Sí, realmente son 3, pero 2. Entonces, como les digo, de esto hay mucho más por hablar. Esto de la frecuencia máxima nos da muchísimo para hablar y la tercera causa de metastabilidad también. Entonces, hay mucha tela para cortar. Esto lo que le quiero decir es que simplemente seamos un poco pacientes con esta parte del curso. Yo sé que es un poco teórica, a las 6 de la tarde es un hueso, un ladrillo a esta hora, pero bueno, tratemos de ponerle el mejor ánimo. Yo trato en lo posible de ser concreto, pero también generar la discusión, ¿listo? Me gusta que ustedes deduzcan las cosas antes de que yo simplemente se las diga y ya. Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Entonces, nos vemos entonces la próxima clase, pasado mañana, en este espectacular horario de viernes a las 6 de la tarde. Hasta luego, profe. Hermoso. Chao, compañeros. No me odien, por favor. Sí, háganlo.